iglesia, sobre Pedro, porque más adelantito, en el mismo capítulo, en el verso 23, note cómo Jesús le está llamando a Pedro. Cuando el Señor, después de haber declarado y haber escuchado esta versión, este descubrimiento de Él, de su misión, de su personalidad, ya estaba dispuesto a ir a Jerusalén, mas Pedro se le puso en medio y le dijo: Señor, ¿cómo es posible? En ninguna manera esto te acontezca a ti, Señor. Tú no puedes ir a morir, Señor. Nosotros te amamos, te necesitamos. Eso fue lo que le dijo Pedro. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo en este momento. A la persona que, como muchos pensadores teológicos le nombran, que sobre él estaba edificada la iglesia. ¿Cómo es posible si edifica la iglesia sobre él? Más adelante le está diciendo Satanás, hermano. Y eso es fuerte. Amén, amén. Eso es fuerte, bendito sea Dios. Que Jesús le diga: apártate de mí, Satanás. Eso es fuerte, hermano. ¿Verdad? Eso da a entender verdaderamente que esa palabra está literalmente escrita, pero no es realmente lo que eso quiere decir. Lo que Jesús realmente quiere dar a entender aquí, que era sobre la confesión que Pedro estaba haciendo. La confesión de Pedro es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús edifica su iglesia sobre todos aquellos que confiesan esta verdad divina. Por eso usted y yo somos la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque usted ya confesó que Jesús es el Cristo y que es el Hijo del Dios viviente. Sobre nosotros, Dios empezó ya a edificar la iglesia. Esto trae confusión. La iglesia tradicional alude de que esto significa esto para Pedro, y que después de ahí fungió como el primer papado de la iglesia, y que de ahí viene la sucesión de los otros papas. Eso no tiene fundamento bíblico, ¿verdad? Porque cuando Pablo le escribe la carta a los romanos, Pablo le manda una carta a la iglesia que está fundada allá en Roma, que él no la había fundado, y manda un saludo a todos los hermanos de la iglesia de Roma. En el capítulo 16, y no aparece el nombre de Pedro. Y supuestamente para esta fecha que se escribió el libro de Romanos, aproximadamente en el 57 y 60 después de Cristo, Pedro estaba ya sentado en Roma. ¿Usted cree que el apóstol Pablo, siendo compañero de milicia de Pedro, discípulos apóstoles de Jesucristo, predicadores, Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos, no le van a mandar un saludo a su compañero? No aparece el nombre de Pedro ahí. No hay un fundamento bíblico. Pero nosotros no nos detenemos en eso. A mí me interesa llegar, o más bien a Dios le interesa llegar donde verdaderamente Dios quiere llevarnos en a través de esta palabra. Esa es una gran verdad, hermanos, ¿verdad? Que vemos allá también al mismo Pedro escribiendo algo acerca de esto. En Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a ir rápidamente para que tú veas y compruebes con la palabra del Señor la verdad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, vea lo que dice ahí, verso 4. Dice: acercándoos a Él. ¿A quién? A Jesús, piedra viva, deseada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y habla: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Piedras vivas somos usted y yo. Ahora bien, Pedro mismo escribe aquí y dice que el fundamento es Cristo. Y note algo
aquí importante que dice piedras vivas. Y se dice piedras vivas, eso denota que hay piedras muertas. ¿Verdad? ¿Qué piensa de eso? Si hay vida, hay muerte. Si hay muerte, hay vida. Dios edifica su casa sobre piedras vivas. Porque Dios es un Dios vivo. Por eso, mi hermano, que nosotros tenemos que estar vivos activamente. Dice, como sacerdocio santo. Los sacerdotes eran en el antiguo tiempo los escogidos de Dios para presentar los sacrificios espirituales por el pueblo una vez al año. Por todo el pueblo, pero ya eso se acabó cuando se rasgó el velo del templo. Ahora usted y yo todos los días podemos y debemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Pablo habla en Romanos y dice que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Sí está entendiendo esta palabra? Es glorioso. El mismo Pedro está escribiendo esta verdad aquí. Así de que no hay tal, hermano, de que la iglesia está fundada sobre Pedro. La iglesia está fundada sobre Jesucristo. Vamos a seguir. La segunda promesa: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando habla aquí de las puertas del Hades, representan a Satanás y toda la maldad del mundo que se esfuerzan para destruir la iglesia de Jesucristo. Habla de Satanás y toda la maldad del mundo que se esfuerzan para destruirlo a usted, para destruirle su matrimonio, para destruirle su familia. Pero si verdaderamente usted es un discípulo de Dios, si verdaderamente usted está creyendo esta palabra, la palabra le dice que esa fuerza de maldad no va a poder contra usted. O sea, hermano, es una promesa hermosa. No prevalecerán, quiere decir, no te podrán vencer. Si vamos a tener ataques. Y usted dice, pastor, pero ¿por qué el diablo derrota y destruye y divide y parte las iglesias hoy en día? ¿Por qué? Si esta palabra usted está predicando que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia del Señor. El Señor está hablando aquí de una iglesia unida. El Señor está hablando aquí de una iglesia verdaderamente ferviente, de una iglesia que está anclada y edificada sobre la roca. ¡Aleluya! El Señor está hablando de eso. El Señor no es responsable de la manera como se conducen las iglesias hoy en día, porque le da lugar al enemigo de poder destruirlas y dividirlas. Nuestra responsabilidad es de los seres humanos poder entender esta palabra y poder estar firmes creyendo, hermanos, que a nosotros el diablo y todos los demonios no podrán destruir. Amén. Porque hay una palabra, porque hay una promesa. No, hermano, eran los cimientos de la iglesia. Aquí empezaba y la iglesia empieza con esta gran verdad espiritual. La tercera le dice a Pedro: te daré la llave del reino de los cielos. ¿Usted tiene alguna llave por ahí? ¿Usted sabe para qué es esta llave? Usted tiene la llave de su casa, y si usted no tiene la llave, ¿usted va a poder entrar a su casa? No entra. Entonces la llave es sinónimo de ¿qué? De autoridad, de dominio, ¿verdad? Eso es sinónimo, la llave es sinónimo, ¿verdad?, de autoridad y dominio. Si usted laquea su carro y pierde la llave y la deja dentro, usted no tiene autoridad ni dominio para entrar a ese automóvil. Las llaves del reino. El Señor le está diciendo a Pedro: a ti te daré, ¿verdad?, en el verso 19, la llave del reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos, amada iglesia, es el gobierno de Dios aquí en la tierra. ¿Sí entiende? El gobierno